A continuación vamos a estudiar lo que se conoce como posición de Lucena, una de las más importantes que podemos encontrar en la teoría de finales de torres. La posición de Lucena es un tipo de final de torre y peón contra torre, con una serie de características muy especiales. Examinemos un primer ejemplo. La valoración de esta posición cambia mucho dependiendo de a quién le corresponda jugar. Veremos ambos casos. Si el turno es para las blancas, pueden ganar. Observemos de qué modo. En primer lugar, mediante torre G1 las blancas dan jaque a su rival y alejan el rey enemigo de la zona de combate. Esto es un primer procedimiento fundamental para que las blancas ganen la partida. Si las negras juegan rey F6, las blancas responden rey F8 y el peón corona. Por eso las negras se ven obligadas a mover rey H7. Esta situación, en que las blancas tienen un peón en séptima y el rey enemigo apartado de la zona de juego, está siempre ganada, pero requiere de cierta técnica. La posición de Lucena permite la victoria mediante una maniobra conocida como hacer un puente. Veamos primero qué ocurre si el rey blanco intenta dejar paso a su peón mediante rey F7. Tras la jugada, queda expuesto a los jaques de torre enemiga, y de este modo, las negras se aseguran el control del peón blanco y evitan la coronación. Lo único que podría hacer el rey blanco para solucionar el problema sería volver a resguardarse detrás de su peón y preparar la defensa contra los jaques enemigos. Con torre G4, las blancas construyen un puente en la cuarta fila, bien sea en la casilla D4 o en la E4. Fijaos ahora en el concepto del puente. Las negras utilizan un tiempo de espera mediante torre D2. Y el rey blanco sale de su guarida por la columna F. Ahora, después de los jaques, cuando el rey está en E5, la torre puede hacer el puente que hemos mencionado con torre E4. De este modo, protege al rey del jaque y permite al peón coronar. Veamos ahora lo que ocurre si el turno es para las negras. El único modo que tienen las negras para lograr las tablas en esta posición es dando jaques con la torre desde el lado largo. El rey blanco no tiene refugio posible en esta situación, y si intenta acercarse a la torre enemiga, esta busca la captura del peón y logra el empate. Para conseguir las tablas en la anterior posición, es fundamental que la torre negra tenga espacio suficiente para dar los jaques. Si corremos toda la posición tan solo una columna hacia la izquierda, el resultado cambia mucho. Ahora la torre no tiene casillas suficientes para lograr las tablas, ya que necesita como mínimo 3 columnas libres hasta el peón para conseguirlo. Vemos los primeros jaques. Ahora, cuando el rey blanco se acerca, la torre negra no es capaz de seguir dando jaque. Cuando trata de amenazar el peón blanco, el rey llega a protegerlo sin problemas. Queda claro, pues, que la torre, en el lado corto, pierde a pesar de la defensa de los jaques. El caso que ahora estudiaremos ocurre cuando se acaban los jaques por una buena colocación de la torre enemiga. Solo cambiamos un poco la posición de la torre blanca respecto a nuestro modelo inicial. Ahora, en lugar de estar en F1, la tenemos en D1. Nada más ha cambiado, pero fijaos en la gran diferencia que implica esta pequeña variación. Las blancas siguen amenazando con jaque en G1, pero es el turno de las negras, que inician su defensa con los jaques laterales. Sin embargo, en este modelo no tardan en llevarse una sorpresa cuando se dan cuenta de que, estando el rey blanco en E6, la torre en D1 puede tapar el jaque. A partir de este momento, se acaban los jaques para las negras y pierden la partida. El rey blanco puede circular libremente.
El peón corona en pocas jugadas y de esta forma las blancas ganan. Bien, pues ya hemos visto estos 4 casos de posición de Lucena. En caso de tener un peón en séptima y la ocasión de hacer un puente, las blancas ganan. Si el turno es de las negras y la torre está en el lado largo, el resultado es tablas. Cuando la torre negra está en el lado corto, las blancas consiguen la victoria. Y por último, si a las negras se les acaban los jaques, pierden.